Si el amor está relacionado con lo verdadero, bueno y bello, no debería haber amor prohibido. Pero esta es la historia de Pedro Abelardo y Eloísa, un amor prohibido. Esta historia es un encanto, no le faltan condimentos para convertirse en ejemplar. Sin embargo, no tuvo la repercusión de Romeo y Julieta, de Werther o de tantas otras que se repiten en los anales de la cultura. Tiene además puntos inexcusables a su favor. Ha sido una historia real. La literatura que la presenta es un testimonio directo de sus protagonistas. Esta historia irrumpió en la cultura medieval cuando se descubrió en la biblioteca de la ciudad de Troyes un manuscrito titulado Historia Calamitatum, cuyo autor era el filósofo Pedro Abelardo. Lo que allí se narraba había acontecido 150 años antes del hallazgo. ¿De dónde proviene el encanto de Abelardo y Eloísa? Consideremos a uno de los protagonistas. Pedro Abelardo es quizás el filósofo más importante del siglo XII. La palabra filósofo no es precisa. En los años 1000 aún no habían reaparecido en Occidente los personajes legados por el mundo griego. La caída de Roma fue la caída de los portavoces de la cultura clásica. Si no filósofo, al menos teólogo, es lo que se dice de Abelardo. Pero lo que los historiadores subrayan es que, más allá de haber sido teólogo o filósofo, Abelardo es la encarnación de un personaje nuevo en la historia de Occidente, el intelectual profesional. Es la primera vez que la palabra intelectual es empleada por los historiadores. Sirve para designar una función coexistente con el nacimiento de la universidad. Abelardo es el Aladid del renacimiento cultural de los años 1000, un intelectual profesional, es decir, pagado por sus alumnos. El dinero le permite un trato directo con ellos. Abelardo es hijo dilecto de su tiempo, ama la música y es compositor. Algunas de sus melodías se han conservado y pueden escucharse. Son tonadas alegres, de estilo arábigo, andaluz, sonidos que requieren panderetas, brillos de hojalata y bailarinas. Por supuesto, las canciones estaban dedicadas a Eloísa. Pero la historia de Abelardo, más allá de su doctrina de la intentio, con la que revolucionó la concepción del pecado y por la que fue 1000 veces condenado, más allá del uso de los recursos lógicos de la argumentación con los que funda la escolástica, y más allá de su talento de compositor y orador, se destaca por haber sido castrado por Fulberto, el tío de Eloísa, jefe del clan de sus parientes. No podemos dejar de lado otro aspecto de la historia de Abelardo, que tiene una relación indirecta con los sucesos que nos interesan: su enfrentamiento con San Bernardo, figura cumbre de la época, consejero de papas, fundador de una de las órdenes religiosas más numerosas del medioevo, la Orden de Cister, propulsor de la Primera Cruzada, líder de la Orden de los Caballeros Temple, los Templarios, autor de los bellísimos sermones del Cantar de los Cantares. San Bernardo no solo posibilitó la introducción del culto mariano y la inscripción definitiva de la adoración de la Virgen María, sino que también creó la teología mística de amor. Este gigante tenía tiempo también para otra ocupación: aborrecer a Abelardo y jurar su condena eterna. Lo juró y la efectuó. Abelardo fue condenado por más de un concilio, sus libros quemados y su persona aislada. La historia de Abelardo y Eloísa es simple. Abelardo, a los 35 años, era el magíster más reputado de París. Temido por su palabra, era vencedor de todas las justas verbales en las que se discutían las cuestiones teológicas. Era maestro en oponer autoridades y señalar contradicciones. Eloísa, a su vez, era célebre en la ciudad. Se comentaba que era la moza más letrada de todas. Tenía 18 años y su tío Fulberto, de costumbres feudales pero aspiraciones modernas, llega hasta Abelardo para solicitarle clases privadas para su sobrina. En realidad, es Abelardo mismo quien, habiendo conocido a Eloísa, tiende un anzuelo para ser requerido por su tutor. Fulberto le propone alojarlo y delega toda su autoridad en el maestro, y le dice que en caso de necesidad puede emplear el castigo corporal. No podía salir de mi asombro, confiar así una tierna oveja a un lobo hambriento, dice el maestro Abelardo. Las clases de Abelardo se desarrollaban con normalidad. Eloísa tomaba el libro en sus manos y Abelardo le tomaba los senos. Mis manos se dirigían con más frecuencia a sus senos que a los libros.
Este particular tipo de escolástica cobra su precio. Abelardo termina cansado, estado imperdonable para uno de los filósofos más ilustres de París. Esta pasión voluptuosa me domina por entero. Llegué a abandonar la filosofía y a descuidar mi escuela. No solo eso, Abelardo comenzó a padecer fatiga mental. La inspiración lo abandonaba. Finalmente ocurrió lo previsible. Eloísa quedó embarazada. Escapan los dos de la casa de Fulberto y van a Bretaña, a casa de la hermana de Abelardo. Allí, Eloísa da a luz a su hijo, de nombre Astrolabio. Abelardo cuenta todos estos hechos en la Historia Calamitatum, que significa algo así como Historia de mis desgracias, texto dirigido a un amigo que desconocemos. Recuerda al maestro que Fulberto, al enterarse del destino que habían tenido las lecciones contratadas, enloquece y enfurece. Abelardo, razonable como debe ser, se presenta para aclarar la situación. Confiado en que la sensatez triunfa sobre las pasiones, le aseguré que mi aventura no sorprendería a ninguno de los que hubiera experimentado la violencia del amor y supieran a qué abismos las mujeres desde el origen del mundo han precipitado siempre a los grandes hombres. A Fulberto le costó asimilar esta lección de historia, pero llegaron a una solución de compromiso, en este caso matrimonial. El trato consistía en que se casarían con la condición de que todo esto se mantendría en secreto. Abelardo aclara que Fulberto selló con besos la reconciliación que le pedí. Pero al regresar a Bretaña, Eloísa no quiso casarse. El matrimonio, opinaba, iba a ser la ruina de Abelardo. Los filósofos no se casan. No se casan, así lo dicen los filósofos de antes, y porque el sentido común lo afirma. Dice Magíster Abelardo: «Qué mayor indecencia, qué mayor miseria que verme a mí, un hombre formado naturalmente para el bien de la creación entera, humillado al yugo vergonzoso de una sola mujer». La misma Eloísa había insistido en que Abelardo debía seguir las enseñanzas de San Jerónimo y de Cicerón sobre las inconveniencias del matrimonio para los hombres sabios. El santo había elogiado repetidas veces a Séneca por haber tenido una vida de continencia. Esta es la palabra que hay que destacar, continencia, y no su opuesto, la incontinencia agravada por la concupiscencia, como le sucedió a Abelardo. Es lo que dice el teólogo contemporáneo Etienne Gibson, que la historia de Abelardo y Eloísa no es una historia de amor, sino de incontinencia. El hecho es que Eloísa le recuerda a Abelardo que en la traducción de San Jerónimo de la obra de Teofrasto, de Nuptis, se lee que el sabio no debe casarse, porque el que quiere dedicarse a la filosofía no puede servir a dos amos, la mujer y los libros. La letrada Eloísa insiste con las palabras de la traducción del santo, donde abundan los detalles como el de que a la noche, cuando el filósofo quiere meditar sobre las acciones del día, sus favores y sinsabores, en la sopesada y solitaria labor nocturna, irrumpirá la mujer con cosas como «¿Por qué has mirado a la vecina? ¿Qué estuviste hablando con la doméstica?», y otros martirios. Teofrasto aconseja finalmente al filósofo que en lugar de casarse consiga un buen doméstico. Pero no hacía falta ir tan lejos. El mismo Abelardo, en uno de sus sermones, decía: «¿Qué es finalmente un marido? Un asno doméstico». Para que la lista de autoridades sea completa, citemos a Eloísa, que cita a su vez a Séneca: «No es en ratos perdidos cuando podemos entregarnos a la filosofía. Debe olvidarse todo para dedicarse a ella. Abandonarla un instante es abandonarla completamente». Astrolabio, su hijo, se quedó con la hermana de Abelardo. Hubo casamiento pese a la actitud de Eloísa. Mientras ambos disimulaban la unión para salvar el prestigio de Abelardo, Fulberto y los suyos se divertían divulgándolo. Es necesario entender ciertas constantes de la época. Los años 1000 fueron los de la Reforma Gregoriana. Hubo un retorno al ascetismo cristiano, a los votos de castidad y de pobreza, lo que exigió una lucha sostenida. Los monjes estaban habituados a casarse, tener concubinas, poseer tierras y recibir dinero de la nobleza. El episcopado era dependiente de la aristocracia feudal.
Así se entiende la batalla que llevan San Bernardo y el papado para centrar el poder eclesiástico en Roma y terminar con las veleidades regionales. El celibato y el fin de las simonías son los trofeos que la Reforma pretende establecer. Un clérigo secular como Abelardo, que lucha por su prestigio intelectual, también debe aparentar estar en la dirección de los nuevos tiempos. Casarse es algo más que domesticarse y traicionar a la madre filosofía. Es ir contra las tendencias ascéticas de los monjes triunfantes. El celibato es un escalón para el porvenir. Eloísa, que prefería ser amante a esposa, terminó por someterse. Su tío, el terrible Fulberto, poco interesado en estas cuestiones de prestigio intelectual, rompe el secreto y hace público el matrimonio. Nuevamente huyen Abelardo y Eloísa. Ella, por sugerencia del maestro, entra en la abadía de monjas de Ayonté. Se viste con los hábitos, pero sin velo. El furioso tío cree que en realidad Abelardo quiere desembarazarse de Eloísa y que todo es una trampa para engañarlo, y teje su venganza. Una noche, mientras Abelardo dormía, uno de los sirvientes abre la puerta. Y los gritos y los gemidos, la vergüenza y el dolor, no hubo sensación ausente en la cámara de Abelardo. Dice el maestro: algunas horas antes gozaba de una gloria incontestable. Un instante había sido suficiente para rebajarla, quizá para destruirla. La situación de un eunuco aparece en la primera instancia como algo fétido, inmundo, separado de la iglesia y de los ojos de Dios. Abelardo dice que hasta los animales sagrados son rechazados del sacrificio si están castrados. Abelardo y Eloísa, ante la vergüenza pública, toman los hábitos, se separan y comienzan a recorrer los caminos de la supervivencia. Abelardo dirige la abadía de Saint-Denis, estudia teología, lleva a cabo una labor de purificación personal y pretende extenderla a otros internos. Se queja de que su lucha contra los malos hábitos suscita odio y que su recogimiento en el estudio provoca envidia. Escribe un tratado de teología, de la unidad y trinidad divinas, uno de los temas polémicos de la época. Era muy difícil demostrar la idea de que la divinidad es 3 en 1 y 1 en 3, sin perder la unidad. Las ideas de sustancia, accidente, unidad, multiplicidad, género, especie, el uno y sus manifestaciones, las nociones de hipóstasis y de persona, son los emblemas de una ardua labor con escasos recursos, pocos libros, muy poco Platón y casi nada de Aristóteles. Por eso, a pesar de sus habilidades lógicas, la tesis de Abelardo salió algo desprolija. Dios aparecía como dioses, en plural, y el peligro del politeísmo fue vislumbrado por sus enemigos. Quemaron su libro y lo persiguieron. Abelardo se refugia en un dominio de Troyes ante lo que él llama una conspiración general. Es una región desértica en la que recibe a discípulos que construyen sus propias cabañas. Abelardo dedica el monasterio a la Trinidad. Es allí donde se entera de la odisea de Eloísa y de sus hermanas, acosadas por el infortunio. Hace construir para ellas un monasterio que se llama el Paracleto, figura del Consolador. Les da ciertos consejos que hacen decir a los intérpretes que Abelardo fue uno de los epígonos de las reflexiones sobre el monaquismo femenino. Los alumnos que le tocó instruir en Saint-Gildas pertenecían a la especie de seminarias tránfugas. Una noche, algunos de ellos lo asaltan y le roban. Lo hacen caer del caballo y Abelardo queda con varias vértebras quebradas. Débil y enfermo, se da por muerto. Apenas recuperado, comienza el relato de la Historia Calamitatum, 2 años después de la crisis que lo separó de Eloísa, a cuyas manos nadie sabe ni sabrá jamás cómo llegó. La reacción de Eloísa es inmediata. Escribe su primera carta a Abelardo, dando inicio a la correspondencia entre ambos. Eloísa está irritada por el arrepentimiento de Abelardo, porque éste cree que ha merecido todo lo que le ha sucedido. Maldice el día en que se dio ante la tentación de la carne. Ella clama por la verdad. Ella no es carne, sino amor. Enaltece su amor por Abelardo. De nada está arrepentida. Nadie es culpable por amar. No entiende los mea culpa de la pasión,
ni comprende en qué esto perjudica a la voluntad del Señor. Eloísa dice que aún ama a Abelardo, que nada puede poner en duda su sentimiento, nadie puede sostener que su amor era un afecto desviado. Las pruebas están a la vista. Eloísa toma los hábitos después de la castración de Abelardo. No deja que su cuerpo quede en el mundo en medio de otras posibles satisfacciones. Acompaña con su retiro la castración de su esposo. Te probé, de este modo, que tú reinabas como único dueño sobre mi alma, como sobre mi cuerpo. Dios es testigo, nunca he buscado en ti más que a ti mismo. Eloísa termina su carta recordándole a Abelardo que su decisión de tomar los hábitos no se debió a su obediencia a los designios del Señor, sino de él, a Abelardo. La última carta es la de Abelardo, cuyo comienzo es un final. A la esposa de Cristo, el servidor de Cristo. Trata de reconfortar a Eloísa, de aliviar su dolor. Después de todo, es la gloria la que hay que cantar cuando a la criatura de Dios se la depara el estado de gracia. Porque este es el estado que vive Eloísa, basta que se dé cuenta. Su esposo miserable, él mismo, fue sustituido por el más divino de los esposos, justamente el esposo divino, como lo llama Abelardo. Si el amor es bueno, bello y verdadero, no debe ser prohibido. Pero así fue la historia de Pedro Abelardo y Eloísa.